llevar todas esas herramientas que tenemos afuera, que en este caso sería la astrología, hacia el mundo interno, ¿no? Entonces, el enfoque, digamos, a través del cual yo uso la astrología es un enfoque evolutivo, es un enfoque psicológico y es un enfoque terapéutico en muchas oportunidades. Principalmente tiene un enfoque de desarrollo personal que consiste un poco en utilizar el lenguaje astrológico, el lenguaje simbólico, además que, digamos, la astrología tiene algo que es un lenguaje muy simbólico que nos habla sobre todo a través de arquetipos, de símbolos, digamos, como de grandes conceptos abstractos que tú luego puedes hacer con ellos como miles de cosas creativas para poderlos llevar al mundo consciente de una sola persona, ¿no? Entonces, sobre todo utilizo el enfoque de los personajes, que ha sido un enfoque eh, pues que un poco me he inventado yo en la práctica y en la combinación de varias herramientas, y que consiste en percibir cada uno de los planetas, cada uno de los signos, cada una de las casas astrológicas como fuerzas internas que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, al hablar de Aries o Marte, en vez de hablar de Aries en tal casa o Marte en tal lugar de tu carta natal, es como tu guerrera interna. Y cómo es tu guerrera interna si están en el campo emocional. Entonces podemos hablar de una guerrera amorosa, ¿no? De una guerrera emotiva o que utiliza mucho las emociones para limitar, para dar fuerza. Ese es un poco el enfoque que le doy. Mitos, mitos que pueden estar de pronto en la cultura general acerca de la astrología y que no aplican, por ejemplo, para la forma como hoy vamos a abordar la muerte y la pérdida. Bueno, en general, yo respeto mucho, digamos, como a todas las personas que usan las herramientas como las usan, y no suelo usar la astrología de manera en la que yo tenga el poder y tú no. O sea, tú como Pau, o tú como la persona que está viendo, o tú como la persona que está consultando, ¿no? Entonces, realmente no es como que yo te voy a decir que el planeta tal en tal lugar indica que todos vamos a morir o que la muerte nos persigue o este tipo de cosas, no. Más es una forma de comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde este lugar sería como un mito de esto no es adivinación, ¿no? No es astrología para adivinar o para predecir el futuro. De repente sí nos da muchas pistas sobre qué clima astrológico o sobre qué ciclo dentro del movimiento nos podemos estar encontrando ahora, pero no tiene el propósito de ser algo ni que adivine, ni que te diga desde afuera lo que tú debes o no debes ser o hacer. Ok. Bueno, entonces un poco más claro, ¿desde dónde hablarías tú? Quisiera explorar con las personas que están conectadas en este momento. Eh, ¿Qué se les viene a la mente con la palabra muerte? ¿Qué les surge como de forma automática? Compártanlo porfa aquí en el chat para seguir elaborando y poder entrar en materia a partir de las respuestas que ustedes den. ¿Qué se les viene a la mente con la palabra muerte? Podemos a asociación libre, desde el psicoanálisis, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente cuando escuchan la palabra muerte? Voy a hacer también el ejercicio. A ver, por acá. Escriben trascendencia. Cambio. Vida. Yo lo asocié aquí con un color, inevitablemente con el negro, para mí.
en la parte oscura. Por acá, Juanda dice, la muerte solo es una parte más de la vida, la considero una transición y una culminación de un proceso. Bueno, están con unas comprensiones muy elaboradas nuestros asistentes del día de hoy, porque probablemente dentro del inconsciente colectivo la muerte muchas veces no es tomada de forma como tan consciente y tan elevada, sino que nos puede causar también bastante miedo en el sentido de que es como una cara desconocida. Si bien hace parte de lo mismo, es como la cara oscura a la que no tenemos acceso pues, en la mayoría del tiempo. ¿Cómo lo comprendes tú? ¿Qué sería para ti la muerte, Lola? Bueno, yo creo que bueno, desde mi perspectiva personal, ¿no? Como creo que es justamente como una puerta, yo lo siento así, es como si fuese un velo que corro y voy hacia un lugar después de, pero la primera palabra que me viene a mí es desconocida. Digamos, esa fue la palabra, digamos, como que yo, como que me vino espontáneamente frente a esta palabra y sigue siendo algo que sigue apareciendo constantemente frente a la muerte, ¿no? Por más de que yo intento como intelectualizarla o mentalizarla o comprenderla, siempre sigue siendo una gran desconocida. Ajá, ok. Analizando tal vez el rechazo que puede llegar a tener el proceso de la muerte, tendría como este aspecto desconocido y he escuchado también durante el acompañamiento que hago terapéutico que a muchas personas no les da miedo su propia muerte, sino la muerte de seres queridos que pueden estar alrededor. Como que a pesar de que es desconocida mi propia muerte, bueno, ahí me le puedo lanzar con un poco más de ímpetu, pero, pero cuando se trata de hijos, de padres, de hermanos, y hace parte también del proceso que estamos viviendo actualmente, donde tus seres queridos pueden estar en un riesgo es mucho más complejo. Sí, así es. Yo creo que, digamos, yo creo que este es un tiempo, el tiempo que estamos viviendo todos juntos, además, como humanidad, porque acá no podemos decir los colombianos o los chilenos o los chinos o los estadounidenses, no, sino que esto es como un proceso que estamos viviendo como humanos y creo que es un proceso que justamente nos ha traído, nos ha enfrentado con grandes desconocidos, ¿no? Como con grandes emociones, grandes cuestiones que quizá nos habíamos imaginado, que habían estado en nuestros imaginarios, pero que nunca habían sido una experiencia tan real y tan latente. Dentro de esos grandes desconocidos, pues la muerte, ¿no? Ahora, justo como dices, Pau, creo que la muerte está dejando de ser un gran desconocido en muchos sentidos, la tenemos muy cerca, ¿no? Así se acerca a nuestro imaginario y eso está haciendo que como que nos enfrentemos y tengamos que verla y sentir lo que nos produce y rechazarla muchas veces también. Bueno, que te produzcan todo tipo de reacciones ante su presencia más cercana, más latente, más aquí. Y vemos también que dentro de las respuestas que nos están dando acá las personas, que los invito, cualquier comentario que quieran hacer durante
conversación que estamos teniendo, siéntanse en libertad de ponerlo para discutirlo aquí también. Entre los comentarios que están poniendo las personas, enlazan la muerte con la vida, como que uno va de la mano con el otro. En los procesos que tú acompañas con personas, ¿cómo sientes que se da esa vinculación entre vida y muerte? Si puede ser una sin la otra, o qué transformación trae sobre, por ejemplo, la vida, el pasar por un encuentro con la muerte o por la muerte de, no solamente de personas, sino también de ideas, de proyectos, de duelos personales. Bueno, yo creo que la vida, digamos, podríamos pensarlo como en términos, por ejemplo, de colores, podríamos poner la vida en blanco y la muerte en negro, ¿no? Como si fuesen así, como espejos uno del otro. Y creo que la conciencia humana en general, y creo que todos nosotros solemos reconocer o estar más cerca del blanco y de la vida, ¿no? Estamos vivos, entonces es como, no, la vida no puede ser sin la muerte, ¿no? Y desde que haya vida tenemos claro que hay muerte, lo único claro que tenemos además, ¿no? Es como si estamos vivos, lo único que sabemos fijo, fijo, fijo que nos va a pasar es que muramos, ¿sí? O si algo está vivo, pues fijo, 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 muere, porque el proceso natural de la vida es ir o tender hacia la muerte, ¿no? Es como el proceso natural del ciclo de la vida. Naces, creces, mueres. Y de esa manera es como algo que está así, ¿no? Como que van juntos siempre. Pero usualmente nuestra mirada, nuestra conciencia, nuestra percepción ha estado más de frente a la vida y a lo que significa nuestra vida y la vida de las personas o de los seres vivos que nos rodean. Entonces es como algo más conocido, ¿no? La muerte es como algo que sabemos que va a pasar, pero que no esperamos o que no tenemos una claridad o una certeza con respecto a. Entonces es más desconocida. Y dentro de ese desconocimiento también, pues digamos que el ser humano tiene una tendencia muy natural a rechazar lo que no es conocido, ¿no? A tener miedo de aquello que no conoce porque no lo ha experimentado y pues porque hay muchas funciones psicológicas, mentales, energéticas y físicas que procuran que no estemos en una zona de riesgo donde no conocemos lo que hay ahí. Entonces, bueno, creo que esa es la relación, ¿no? Como de vida y muerte, como que son dos caras de la misma moneda y que esa moneda empieza a estar mucho más entera o empieza a tener mucho más sentido y a ser más valiosa también cuando está completa, cuando podemos ver como ambos lugares de. Okay. Como dos dimensiones que hacen parte como de un mismo objeto. Si lo quisiéramos Sí, ver como una moneda o como un espejo, que el espejo no puede ser espejo sin su parte oscura, es la parte oscura que va detrás la otra cara. ¿Y qué observas tú en este momento? No solamente estamos viviendo unos desafíos a nivel individual, que ya son grandes desafíos, o sea, digamos, en términos de quedarnos en casa, de todo lo que eso conlleva. Hay temas también relacionados con las posibles pérdidas de trabajo, de proyectos, de relaciones. Y si esto lo miramos aún más de lejos, pues es todo el planeta que se encuentra en esta misma situación. ¿Cómo lo observas tú tanto desde lo terapéutico como desde lo astrológico? bueno, yo aquí traería una palabra que a mí me parece es fundamental, digamos, dentro de eso que estás compartiendo, Pau, y es la impermanencia, ¿no? Lo impermanente, el cambio. Y Ujú. si nosotros juntamos esto que hablábamos ahora de cómo nos sentimos de cómodos dentro de aquello que conocemos,
Y la impermanencia, resulta que este está siendo un tiempo de absoluta impermanencia, es decir, no sé, por ejemplo, las empresas que normalmente pueden hacer proyecciones a 10 años de sus finanzas, de sus inversiones, hoy están teniendo que hacer máximo proyecciones a un mes, porque estamos en un ambiente de impermanencia, ¿no? Yo he usado mucho la analogía o la metáfora de encontrarnos en un mar que está picado, ¿no? En un mar que está no estable, no permanente, sino en constante movimiento. Y que ese constante movimiento nos lleva a tener momentos en los que está más calmo, momentos en los que está fuerte, pero no ahoga, y momentos en los que definitivamente las olas nos están ahogando mal, ¿sí? Y esa impermanencia hace que haya también mucha sensación de descontrol, ¿no? Mucha sensación de, hay muchas cosas que no puedo controlar, muchas cosas que no puedo prever, muchas cosas que no sé cómo van a acontecer, muchas cosas que hoy digo esto y mañana sale una noticia o mañana sale un decreto o mañana sale de mí una emoción que echa todo como por la borda y ya ese plan no tiene ningún sentido. Ujú. Y digamos esa impermanencia es el estado natural de las cosas, ¿no? Es decir, el estado natural de las cosas no es lo permanente. Yo creo que eso es algo que los humanos hemos aprendido a hacer, digamos, hacer que las cosas sean más permanentes, más duraderas, más largas, como el plástico, que es un asesino de la naturaleza, ¿no? Pero lo natural no es la permanencia. Entonces, estamos viviendo lo que es natural, que es la impermanencia, solo que como humanos no sabemos cómo vivir en ese movimiento constante, porque eso nos trae a estar presentes, o sea, como para poder permanecer nosotros en la impermanencia, necesitamos estar muy presentes, muy conscientes, y eso duele, ¿no? Eso trae dolor emocional, digamos, o físico, o energético, bueno. Entonces, ¿qué tiene esto? Que nos trae, digamos, de presente eso que es natural y cíclico en la naturaleza, ¿no? Como que la naturaleza pasa de la primavera al verano, del verano al otoño, del otoño al invierno, 81,000 veces hace este mismo ciclo, los árboles no se quejan, digamos, cuando se les están cayendo las hojas, no, ellos no sufren, no les duele, simplemente van con esa impermanencia. Pero como los humanos tenemos conciencia de que se nos están cayendo las hojas o que estamos atravesando un momento de invierno en el que no podemos salir a la calle porque hace frío y nos congelamos afuera y tenemos que permanecer adentro, pero nuestra mente, que puede ir hacia el presente o hacia el pasado o hacia el futuro, constantemente está diciendo, pero ¿por qué se me tienen que caer las hojas? Yo quiero las flores de la primavera, o yo quiero el sol esplendoroso del verano, en lugar de estar ahí con toda la energía puesta en deshojarme y en que las cosas que tienen que morir mueran y las cosas que no permanezcan, ¿no? Esa es un poco mi visión como con respecto a este momento y a toda esta oleada de cambios, de movimientos impermanentes tan constantes. Maravilloso. O sea, también las metáforas que estás utilizando, muy vinculadas a la naturaleza, que la naturaleza siempre nos va a mostrar con una sabiduría tremenda la fluidez de los ciclos y de los procesos. Quiero preguntarle a las personas que están conectadas, dirigiéndonos a esto que mencionas de las resistencias, ¿qué resistencias han percibido en ustedes durante esta cuarentena? Resistencias que pueden ser en cuanto a la pérdida o a la muerte natural que se está dando en algún aspecto de sus vidas, o resistencias en otros ámbitos. Nos gustaría leerlos y poder comentar desde allí. Si tienen preguntas, también pueden hacerlas. Y hago la acotación que el tiempo de transmisión tiene ahí una diferencia de más o menos 20 segundos, entonces por eso hay unas pausas, sí, hay unas pausas silenciosas, pero bueno,
nada, hay que también aprender a sostener y recibir los silencios. Natalia comenta, muerte a planes que tenía proyectados para un año. Ay, no eres la única, Natalia. Sí, como sobre todo creo que dentro de la cultura que habitamos, mm, nos hemos acostumbrado a hacer, a que hacer planes es positivo, ¿sí? A que hacer cronogramas, a que agendarnos con tiempo es positivo, aunque desde en este hemisferio tal vez no es tan estricto como puede llegar a ser en Europa, o sea, otro tipo de culturas donde la agenda hay que llenarla con muchísimos meses de anticipación. Pero igual sí creo que ha sido común en estos días el tener que renunciar a planes que posiblemente estaban planteados, más porque habíamos medio o estábamos todavía muy cerca del inicio de año, entonces los propósitos del 2000, acabando el 2019 y qué es lo que quiero lograr para el 2020, y bueno, y nos llega todo este balde de agua fría. Por acá, Diana. Ay, Diana, hola Diana. Dice, me pasa algo, es que de fondo quiero que no se acabe el encierro y eso me hace juzgarme mucho. Tampoco eres bueno, es una confesión, ¿no? Que si Bueno, puedes repetir la pregunta, Pau. la pregunta es, ¿qué resistencias han percibido en ustedes en estas últimas semanas durante la cuarentena? Resistencias en cuanto a pérdidas o resistencias en otros aspectos. Diana pregunta, ¿será una muerte aquí ahora? ¿Qué le responderías a Diana? Sin duda, yo creo que hay un montón de aspectos de nosotros mismos que están muriendo, literalmente, algunos aferrándose con fuerza a existir y agonizantes, ¿no? Como en esta agonía larga, otros que ya estaban listos, pues, como para correr el velo y fue facilito dar ese paso hacia una nueva aspecto, hacia una nueva forma de expresarnos y otros que están ahí como en revisión de se cae esta hoja o no. Y creo que todas son aquí ahora, porque sí creo que hay una cosa de este tiempo impermanente que es la presencia que no, o sea, que es como, esa es innegociable. O sea, si te vas un segundo del aquí y el ahora, ya te agarró la ola que ahoga y te ahogó, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, entonces sí que es una cosa muy de instante en instante, minuto a minuto. Uh -huh. El aquí y el ahora es como más o menos el flotador que nos mantiene con la cabeza afuera, por lo menos en un presente inmediato. Y me llama la atención el comentario de Diana porque es una confesión y hace un par de días también se lo compartió a mi pareja como, ¿sabes qué? Como que no quisiera que Esta terminara vida me tan... encanta. Sí. Como por ejemplo, aunque suene un poco siniestro, unas muertes que pensaríamos terribles, o sea, si nos hubieran anunciado, no, ustedes van a estar en casa 40 y pico días, van a perder las rutinas que normalmente llevan a cabo, van a perder, no sé, el desplazamiento,
cosas que inicialmente parecerían desastrosas, ya habiendo atravesado esas muertes y pasando al otro lado, vemos que tal vez acomodan en una realidad más beneficiosa para nosotros o más tranquila o mejor dicho, lo que parecía oscuro en realidad es muy claro. Sí, así es, Pau. Yo creo que este tiempo, digamos, dentro de esta misma impermanencia de la que hablamos, es un tiempo que ha tenido también ciclos o momentos, ¿no? Yo siempre creo que la vida es ciclo dentro de ciclo, ¿no? O no como fractal dentro del fractal dentro del fractal, así que todo lo que pasa en lo macro también está pasando en lo micro, y lo que está pasando en el colectivo me está pasando como individuo y viceversa, ¿no? Entonces creo que dentro de, como ya vamos un mes en esta, digamos, por lo menos acá en Colombia, un mes metidos en las casas con bastantes restricciones, esto ha tenido momentos, ¿no? Entonces yo siento en mi experiencia personal que los primeros días, es decir, las primeras 2 semanas quizá han sido unas semanas de muerte total, o sea, ahí que yo sentía que estaba completamente en el invierno, ¿no? O sea, como que realmente todas esas hojas que se tenían que caer para que la savia del árbol pudiera sostener la vida, se han caído. Y luego, digamos, como en la medida en la que ha ido pasando el tiempo, han venido aconteciendo otros momentos que son así, ¿no? Como muy rápidos. Entonces, sí, han habido partes de mí que han florecido, han venido partes de mí que están, o sea, que ya florecieron al completo y ahora otra vez están como en proceso de recogida o de muerte de nuevo, ¿no? Como en este envejecimiento natural. Y bueno, esto sobre todo lo quería decir porque sí, estas 2 primeras semanas de, digamos que lo que fue de marzo 16 al 1 de abril, quizá han sido semanas en las que cosas como muy fuertes de nosotros mismos y de nuestra individualidad han salido de la luz, dado ese cambio tan drástico que pasó en ese momento, ¿no? Entonces, esto también está pasando a nivel, digamos, social. Entonces fue como, claro, no es lo mismo cuando tú te quedas atrapado, ¿no? En tu lugar ideal, a cuando te quedaste atrapado en el Perú sin tener cómo volver a casa, por ejemplo, o a cuando estás atrapado o estás, digamos, en el encierro de una relación tóxica, ¿no? O cuando estás con 3 chiquitos exigiendo todo el tiempo, pidiendo todo el tiempo. Es decir, como que una de las cosas que también es muy clara de este tiempo es la multirrealidad y cómo la multidiversidad y la multiuniversalidad se hace una cosa de experiencia presente y constante, ¿no? Que significa que la realidad que yo estoy viviendo, donde en verdad siento como, uy, qué rico es este lugar en el que estoy, no es la realidad de mi vecina, eh, que no tiene con qué comer, o no es la realidad de mi peluquero que no está pudiendo conseguir ni siquiera lo básico, ¿no? Como acá se están presentando multirrealidades en todos los sentidos, y a mí eso también me ha parecido una cosa muy enriquecedora porque también nos está trayendo a nuestra propia experiencia muchas otras experiencias de muerte y vida desde ambos lugares, ¿no? Como de repente yo soy la que estoy en un momento de ola que ahoga y el del frente está en un momento de ola calma, entonces como que mi ola que ahoga y mi ola que me está llevando a ahogar esa parte de mí, pues se puede sostener en ese otro y así, ¿no? Bueno, esto nos lleva a ver la muerte y así tal cual como nos la están también exponiendo en las respuestas del chat. A ver, la muerte y la vida con una cantidad de aristas o lo que tú dices como multirealidades donde pensábamos que era blanco y negro, pero de por medio, o sea, si acercamos mucho la mirada y si acercamos la vista a lo que ha ocurrido en el entremedio de todos estos días, pues afloran una cantidad de tonalidades y de colores
que antes no era posible verlas o no las habíamos descubierto. Ay, hola Lucy, ¿cómo estás? Bien, entonces, Lola, ¿cómo la astrología nos puede acompañar o que nos puede aportar en estas transiciones de cambio, de pérdida, ¿no? Aquí creo que inevitablemente todos hemos pasado por pérdidas, pues digamos que la más compleja sería la humana, pero no necesariamente humana, sino de todas las cosas que están mencionando acá, de proyectos económicos, porque acá también Stephanie estaba mencionando el futuro económico, ¿sí? Marta dice, en casa mis neuras son las habituales y mi luz está esplendorosa, acostumbrada ya a estar segura en la cueva. El reintegrarnos a, por ejemplo, el colegio me representa más desafío. Qué bonito esto porque son sinceridades que nos sacan de una visión catastrófica de lo que está sucediendo. Quiero al mismo tiempo y no quiero. Lo de salir de casa. Quiero y no quiero. Finalmente, desde lo que tú estabas explicando, Lolis, un poco el permitirnos las muertes que se están dando con todo con todo lo del COVID, permitirnos la muerte simbólica de muchas rutinas, de por ejemplo que el colegio, que el trabajo, que la carrera, que el afán, que el cumplir, que el deber, también puede estar revelándonos en este momento unos paisajes mucho más despejados y mucho más livianos, unos paisajes por habitar mucho menos densos. Sí, y más esenciales también. Más esenciales, sí, yo creo que esa es la palabra, como que fue un terremoto, como una sacudida fuertísima hacia devolvernos a cosas muy esenciales y quitarnos, eso sí, con mucha incomodidad y tal vez dolor, una cantidad de cosas que teníamos como puestas en terreno y pues se derrumban. Bueno, perdóname, desde la astrología, ¿cómo podríamos, o qué consideras tú puede aportar importantísimo en este momento? Bueno, yo creo que hay un montón de cosas, ¿no? Como incluso yo creo que toda mi visión acerca de lo que es este momento atraviesa por la astrología. Pero para hacerlo cortico y práctico, digamos, como para algo que nos sirva a todos, voy a ordenarlo así, ¿no? Entonces es como Urano, que es nuestra fuerza eh, revolucionaria, reevolucionaria, nos dice y nos acompaña a tener la capacidad de estar presentes, ¿no? Como la presencia en este tiempo es absolutamente imprescindible, como que si no estás presente, todo tu poder se va, ¿sí? Es como si perdieras la posibilidad, incluso frente a la muerte. Yo hacía hace unos días un video sobre la muerte en el que decía, al final lo único que me importa de la muerte es que yo pueda elegir todo acerca de la muerte. Y pues hablaba de la posibilidad de la muerte física incluso. No como que, bueno, finalmente si es el momento en el que tenga que irme, puedo elegir cómo irme, estando presente en mí, ¿no? Como mientras esté presente, tengo el poder incluso de elegir esto. Esa es una parte, la presencia, pero luego también Urano nos dice, recuerda que tienes que tenerte, ¿no? Entonces es como, si no te tienes, aprende a tenerte, porque finalmente en una situación como la que estamos viviendo, lo último que te va a quedar eres tú mismo o tú misma, ¿no? Entonces, qué importante que viene a ser que tú tengas muy claro qué es lo que tienes cuando dices me tengo, porque no todos tenemos lo mismo. Es decir, yo puedo tener la capacidad de navegar en las aguas más profundas, más ahogadoras y más oscuras. Yo, Lola, ¿no? Pero Pau tiene la capacidad de ser árbol, de sostener, de ser tierra. Es decir, como cada uno de nosotros se tiene y tiene cosas
y recursos personales básicos distintos, diferentes, ¿no? Que en este tiempo es supremamente importante reconocer y adueñarnos de ellos. Es decir, es como, en serio, mi palabra o mi capacidad de comunicación es muy poderosa, así que en esto me tengo y esto es lo que voy a tener, ¿no? Así. Y hay una tercera cosa que dice Urano o a lo cual nos acompaña ese personaje interno o esa fuerza interna de ser reevolucionarios, de ser visionarios, de estar viendo al frente pero presentes, que es la autenticidad, ¿no? Entonces, digamos, Urano viene y dice un poco, si esto se está transformando y está cambiando todo lo que como sociedad hemos construido, ojo que lo que dice tu corazón, que es el mundo que quieres construir, eso es, ahí va la flecha. Entonces, síguelo. Y además eso tiene que ser auténtico. Es decir, no es como lo que Pau me dice o lo que Lola dice o lo que X o Y dice, sino lo que mi corazón dice y creer en eso como con todo el ser, ¿no? Como si mi corazón dice, este nuevo mundo tiene que ser un mundo donde los niños no vayan a la escuela convencional. Sí, ese es mi camino, ¿no? Ese es como mi flecha. Pero lo que me dice a mí mi corazón es distinto de lo que le dice a Pau o a Marta, ¿no? Es como hay otras flechas indicando para otros lados hacia los cuales construir. Luego está la fuerza de Plutón, que es nuestro y nuestra alquimista interna. Es esa capacidad o esa fuerza que tenemos todos y todas nosotros de transformarnos, de morir y en la muerte renacer, es decir, de tener esta certeza de que lo impermanente es permanente. Luego, lo único que tenemos cierto es que incluso lo peor va a pasar. O sea, digamos que eso es como, no sabemos hasta dónde puede ir peor, ¿no? Pero va a ir cambiando, ¿sí? Y también va a haber un momento en el que suba o baje. Y Plutón también dice sin miedo al miedo, ¿sí? Sin miedo al miedo. Eso a mí me parece supremamente importante como mensaje, porque es una fuerza que ya no puesta dentro de nosotros mismos, sino puesta desde digamos, desde la astrología de tránsitos, está removiendo las partes más oscuras del inconsciente colectivo, está sacando a la luz lo más podrido de lo podrido, digamos, como realmente son unos tiempos en los que nos estamos dando cuenta de las cosas que definitivamente no podemos seguir permitiendo que pasen, no solamente en nuestras vidas, que esto también está pasando en nuestras vidas, sino también afuera, en lo colectivo, ¿no? Entonces, Plutón dice, sin miedo al miedo, porque si tienes miedo y si dejas que el miedo se adueñe de tu poder, entonces ni puedes estar presente, ni puedes ser auténtico o auténtica, ni puedes darte cuenta que te tienes, porque si te das cuenta que te tienes, ya no tienes miedo. Y finalmente, no te das cuenta de la realidad en la que estás. Vas a usar un montón de mecanismos para evadir, para salir, para no sentir, para no atravesar los umbrales de vida-muerte que haya que atravesar en este tiempo. Entonces, eso, ¿no? Plutón dice todo el tiempo, ¿no? Como sin miedo al miedo. Tú puedes, ¿no? Como tú puedes atravesar el miedo. Tú puedes enfrentar el miedo, puedes darle la cara y decir, esto es lo que me da miedo de la muerte, esto me da miedo de mi muerte física o de mi muerte de mis personajes o de mis rutinas o de lo que me duele. Esto me da miedo, lo enfrento y voy con el miedo de la mano, ¿no? Como un miedo amoroso, un miedo que proviene de Neptuno, que ahí es donde aparece Neptuno, que es el que sostiene todo el proceso cósmico que está sucediendo y dice, tranquilos, tranquilos que esto tiene dos sentidos profundos. Uno es que los humanos nos hagamos más compasivos, más amorosos, más conectados, más conscientes, más piscianos, ¿no? Como más de tú soy yo, Pau, y lo que a ti te pasa me está pasando, ¿no? Más humanidad, más conciencia de la humanidad que somos. Y Acuario, que dice, bueno, ya no puede ser más el tiempo de entregar tu poder a maestros y maestras y a que otros te digan lo que tienes que ser o lo que tienes que hacer, y tiene que ser un tiempo en el que estés tan consciente de ti mismo que encuentres todos los dones que tienes para compartir con otros y de la forma en que tú quieras. ¿No? Entonces, como que esos dos lugares dicen, sin miedo al miedo,
que el miedo está ahí también para acompañarte y que en el fondo del miedo siempre está el amor. Entonces, cuando yo tengo miedo de que mi papá deje de existir físicamente, al final, en el fondo del miedo, está el amor inmenso que le tengo a él, ¿no? Como este amor así profundo. Entonces es como, sin miedo al miedo significa agarrarse de ese amor profundo para atravesar el miedo. Eso así como a grandísimos rasgos es lo que yo siento que tiene la astrología para este momento. Lola, te pregunto, bueno, en los comentarios que he leído hoy y también en lo que yo también he podido vivir personalmente, también en consulta, está puesto estos días sobre la mesa el tema del hacer y dejar de hacer, como la acción y también la inacción. ¿Con qué planeta, estrella, tránsito, no sé, está relacionado y qué luz nos da como el cielo para enfrentar estas? Son como dicotomías y también como confrontaciones internas acerca de ese tema acción, inacción, hacer, no hacer, quieto, movimiento, bueno, en eso. Bueno, yo aquí creo que la clave, como siempre, es la brújula interna, antes que cualquier planeta o antes que cualquier fuerza. Eso es lo primero que creo yo siempre, la brújula interna encendida, porque la brújula interna es la que nos dice cuándo sí y cuándo no. Y la brújula interna la puede encender Plutón, la puede encender Saturno, la puede encender Acuario, la puede encender el Sol, la puede encender la Luna, o sea, brújula interna on, como todo el tiempo, ¿no? Entonces, primero eso. Y luego ya más astrológicamente, yo diría que de eso se encarga Saturno, ¿sí? Saturno es como nuestro responsable interno, de nuestro personaje de responsable, pero además responsable por todos, o sea, responsable por el colectivo, no solo por mí mismo o por mí misma, ¿sí? También tiene las capacidades de hacerme responsable en la vida individual, pero digamos, su energía primaria es movernos por lo comunitario, por la sociedad o por el otro. Saturno tiene dos caras, como todos los personajes y como todas las cosas en este plano dual, ¿no? Entonces Saturno muchas veces se pone muy rígido, ¿sí? Y cuando se pone muy rígido es cuando la brújula interna no está encendida y estamos aquí en la cabeza diciendo yo tendría que estar dando mercado, yo tendría que no comerme tal cosa para compartirla con otro y yo tendría que estar haciendo tal cosa y tal otra y compartiendo mis dones y entonces esto en qué se convierte en exigencia y la exigencia estresa y la exigencia debilita el sistema inmune y la exigencia aparece además el super yo o aparece además el juez o la jueza interior, que también es este aspecto de Saturno diciendo, tú que no te levantas temprano a hacer ejercicio, tú que no terminas las tareas a tiempo con el niño, tú que, sí, no, como todo lo que no haces, ¿sí? Entonces, cuando se siente exigente y cuando se siente así, ¿no? Como esta voz en la cabeza aquí, ese juez interno que nos empieza a señalar y nos hace sentir mal, pues esa responsabilidad no tiene sentido, ¿sí? Pero sí hay que ser, digamos, sí hay que tener una responsabilidad y yo creo que la forma que yo personalmente he encontrado de integrar este lugar ha sido con algo que yo he llamado la responsabilidad amorosa y no la responsabilidad que tiene como base el miedo, ¿no? Uniendo un poco esta conjunción que hay de Plutón y Saturno en Capricornio. Entonces es como, fíjate, cuando tú sientas que estás queriendo hacer algo o tomar acción por el miedo, frena y ve a buscar cuál es el amor detrás de ese miedo. Cuando encuentres el amor que hay detrás de ese miedo, entonces reconecta el hacer o la responsabilidad o el querer tomar acción con el amor, porque se siente completamente distinto y se experimenta completamente distinto. Entonces, es como cuando yo digo, tengo que levantarme y ser súper juiciosa con la rutina de Emilio, porque tengo que ser la madre 10 y en mi interior estoy sintiendo que es por el puro miedo de que el profesor o el rector o el que sea que me está evaluando diga, no lo estás haciendo bien, eso es miedo.
Y eso no funciona, porque entonces yo voy a estar gritando a Emilio como loca porque no hace las cosas rápido, porque no se concentra, porque estoy hasta aquí de hacer cosas, que es distinto cuando es desde el cuido y es desde el amor y es como quiero enseñarte, de verdad quiero que aprendas, o sabes que hoy no me importa si aprendes o no, porque amorosamente sé que estás cansado y sé que hoy no tienes ganas de aprender y sé que estás llevando la peor parte porque tú eres niño y ni siquiera te puedes asomar a la puerta, ¿no? Como los niños son los más encerrados de todo el universo. Así que nada, o sea, es como conectar la responsabilidad con el amor y el cuidado. Y me pongo el tapabocas no por mí, me lo pongo por ti, porque si acaso yo tengo este bicho asqueroso, pues no quiero escupir en tu comida y contagiarte, ¿sí? O sea, es como llevar esta responsabilidad amorosa hacia el otro más que hacia mí mismo. Ujú. Ahí encuentro yo esto esa es una parte, Pau. Y la otra cortita que me parece importante es tener los ojos abiertos para darnos cuenta si el hacer y la acción se está convirtiendo en una forma de evadirnos, en una forma de no parar y de no estar presentes para sentir lo que estamos sintiendo, para sentir el miedo que tenemos de lo que nos está pasando o de lo que creemos que podemos pasar. Yo creo que esas dos cosas son bien importantes, ¿no? Como una es hacer las cosas que de verdad desde el corazón nos sostiene el amor, el hacerlas, y nos da energía el amor, el hacerlas, el compartirlas, el tomar acciones. Y otra es, uy, ojo, porque de repente estoy lavando 10 veces la casa para no parar y darme cuenta que estoy muy asustado, muy asustada. Ujú. ¿Sí? Y entonces de repente cuando Ujú. dejo de limpiar o dejo de hacer o dejo de y paro, entonces viene toda esta ola de emociones que me abruma y no sé qué hacer con esta ola de emociones y entonces mejor sigo haciendo. Ujú. Quisiera que elaboráramos un poquito más esto del hacer y la acción como formas también de evasión, que se consideraría de pronto en estos días no es muy sano, ¿no? Si tienes toda una rutina montada, eh, si en estos días sacas adelante X proyectos, si lees el libro, si escribes, y bueno, pero que también puede tener esta otra como escondido esta esencia más de la exigencia que de un deseo genuino. Entonces, quisiera elaborar un poco más eso, pero invito a las personas que están conectadas, si tienen preguntas, a hacerlas en este momento, antes de que cerremos el live, poder abarcarlas, o si tienen comentarios al respecto. Comenten también, por ejemplo, si han percibido exigencias, qué tipo de exigencias se han dado cuenta que han tenido muy encima de ustedes durante estos días, y que son exigencias que, haciendo conciencia, cada quien sabe y diferencia que no son deseos genuinos como de algo que quiero hacer por el placer de hacerlo, sino que son más exigencias. Entonces, tenía acá lo de responsabilidad amorosa. Esa responsabilidad amorosa requeriría una conexión como con mis deseos. Es que veo en todo lo que, pues en la gran parte de las cosas que hemos hablado hoy, y que también está como en el sentir esto de que estos días han como desnudado lo que es y lo que no es deseo, o sea, lo que sí quiero hacer porque quiero hacerlo, y lo que he venido tal vez reproduciendo por años porque estaba montado dentro de una rutina, pero no necesariamente porque fuera algo que me trae placer o me trae bien, sino porque lo instauré automáticamente y ahí sigue corriendo. ¿Desde qué o qué otro componente o elemento tendríamos que tener en cuenta en esta responsabilidad amorosa? Digamos, yo creo, Pau, que la característica número uno de la responsabilidad es que es consciente.
¿sí? Entonces es diferente cuando yo te digo reacciono haciendo, que ahí no hay conciencia, es decir, estoy haciendo por hacer, o estoy haciendo para evadirme, o estoy haciendo para no sentir, todo esto que decía ahora hace un ratico, y la responsabilidad no es eso, ¿no? Digamos, la responsabilidad de verdad ha requerido, cuando hay una responsabilidad, hay una respuesta. Y cuando hay una respuesta, que la responsabilidad es como nuestra capacidad de responder conscientemente al estímulo, a la realidad, a lo que queremos, es porque ha habido un proceso en el que me doy cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, me doy cuenta de esto que dices, me doy cuenta que el 70% de lo que hacía no me pertenecía. O sea, como que lo hacía porque era empleada y entonces respondía lo que de mí esperaban que fuera, respondía porque era mamá de colegio, respondía por el rol, pero no porque hubiese algo ahí profundo. Entonces me doy cuenta de eso. Y luego viene este momento en el que decides o eliges, ¿no? Entonces cuando decides o eliges, dices, bueno, ahí van a aparecer esas dos opciones que decía. Va a aparecer la respuesta desde el miedo o la respuesta desde el amor, ¿sí? Entonces la respuesta desde el miedo va a decir, si no sigo haciendo esto, voy a dejar de cumplir con las expectativas que tiene mi jefe, el colegio, mis padres, mi compañero, mis hermanos, de mí, ¿sí? Entonces ahí es miedo. O sea, si lo hago, lo voy a hacer porque me da miedo que el otro pueda cambiar la perspectiva que tiene de mí, o me da miedo que el niño no vaya a perder el año, o me da miedo que el profesor me vea con ojos de usted es una mamá extraña, o bueno, yo hablo de las cosas que me pasan a mí, ¿no? Porque pues subjetivo, sí, son cosas que me pasan, ¿no? Y la segunda es el amor, ¿no? Entonces, la respuesta del amor, ¿con qué tiene que ver? No necesariamente cuando respondo desde el amor, me alejo de este camino, simplemente que acá lo hago desde el amor. Entonces, yo puedo decir acá, bueno, voy a seguir cumpliendo con la rutina que me exige mi trabajo, porque realmente siento amor por lo que hago en mi trabajo. Ya no lo hago por el miedo de que mi jefe me eche, o ya no lo hago por el miedo de que mi jefe deje de pensar bien de mí. Lo estoy haciendo porque realmente cuando he parado y he sentido y me he permitido estar presente, me doy cuenta que amo lo que hago. Más allá de la exigencia de mi jefe o más allá, acá es amor. Puede ser la misma respuesta, digamos, el mismo camino del hacer. Sigo haciendo lo que hago en mi trabajo, pero acá lo hice desde el miedo y acá lo hice desde el amor. O con lo de la escuela, ¿no? Es como, bueno, desde acá lo hago para el profesor, para el colegio, para el rector, para la junta de padres. Desde acá lo hago para mi hijo, para mí misma. Y acá sí que puede haber un camino distinto, es decir, un día por amor puedo decir, hijo, no hagas nada, de verdad, estamos muy cansados, ya paremos por hoy, ¿sí? Es amoroso, ¿no? Es distinto. Eso, es como Ok. lo que me viene como con respecto a cómo poder diferenciar. Es selección, la responsabilidad siempre es elección consciente. Y también puedo elegir hacer algo desde el miedo, pero ya lo sé. O sea, puedo decir, hombre, voy a seguir con las tareas hasta la muerte porque no quiero perder un año de colegio para mi hijo, listo. Lo hice por miedo, pero lo hice conscientemente, digamos, no es que eso esté mal. ¿Sí? Lo importante es que sea consciente y asumiendo la responsabilidad justamente de que sé que lo estoy haciendo por miedo. Y además desde ese lugar también se lo puedo nombrar al niño, ¿no? Entonces desde ese lugar también le puedo decir al niño, hijo, yo sé que estas rutinas están siendo inagotables, que son absurdas, que tú terminas trabajando más de lo que trabajo yo como adulta, pero ¿sabes qué? Si no cumplimos, vamos a perder el colegio y yo tengo miedo de que tu futuro se arruine porque pierdas un año. Entonces nos vamos a esforzar por cumplirlo. Pero entonces ya el niño sabe que no es porque él es lento, ni es porque él es malo, ni es porque él es desconcentrado y hace lo que todo niño hace, que es querer jugar, sino sabe que es por mi miedo. La ¿Sí? diferencia La diferencia es enorme. estaría en darnos cuenta de que está ahí, en reconocerlo. Hay reconocerlo, exacto.
Sí. Bueno, aquí nos escriben. Marta, perdón. Flor de Lis nos dice, yo sí he percibido muchas exigencias en el espacio laboral y entre las amistades. En lo laboral, las colegas entran en una dinámica de mostrar que hacen más pese al encierro. Sí, 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 sí. Y, Sí. y además hay una exigencia, ¿no? Porque como estamos online, entonces también hay que demostrar y piden, ¿no? Como que muestre que sí, es, sí está trabajando a pesar de estar en casa. Empieza el encierro y las amistades con el tema del ejercicio y las lecturas. Es que mira que hasta algo tan sano como una actividad física o leer O cocinar, se o puede volver una cosa cocinar horrible. puede volverse una exigencia cuando se hace desde este lugar Por el otro, para el otro, porque me lo exigen, porque si no yo soy malo. ujú. En ese sentido sería bueno permitir la muerte de esas Claro, yo, no, de pero esos además yo hábitos. ahí también quiero decir algo rápido, Pau, y es lo siguiente, ¿no? Fíjense que esto también tiene que ver con esa parte humana de nosotros que rechaza lo que nos expresa como vida, ¿sí? Entonces, claro, porque estas cosas son exigentes, es decir, porque no las exigimos los unos a los otros, porque que tú estés haciendo las rutinas, que estés haciendo ejercicio, que estés teniendo una vida saludable, porque cocinas, porque lees, porque pintas, porque aprendiste algo nuevo, porque leíste un nombre, es un símbolo de vida, ¿no? En cambio, si estás deprimido, si estás triste, si estás atravesando una de esas olas de muerte, entonces eso la sociedad y nosotros lo rechazamos porque no queremos enfrentarlo, porque no queremos verlo, porque no queremos hablar con alguien que está pasando por el miedo a la muerte, por el miedo al miedo, por lo que sea. Entonces, eso también es importante verlo desde ese lugar, ¿no? Como desde cómo cuando le estamos exigiendo al otro, haz, siéntete animado, sé feliz, conéctate con tus emociones positivas, también estamos planteando un rechazo a una parte humana real que nos acompaña a todos, que son los negros, las muertes Ujú, en sus diversas formas. ujú. Sí, las formas naturales de contracción y de Sí, guardarnos y de recogernos. Diana dice, sobre las exigencias, los ojos que me miran con quien comparto me abruman, me da rabia y me toca hacer cosas que no quisiera, no quiero mover un dedo y termino haciéndolo y también me da rabia conmigo. A quien le duele más cumplir con las exigencias. Es que a la final el peso adicional de la exigencia o de hacer caso a una exigencia, pues lo asumimos nosotros individualmente. Y por acá, Adriana dice, ¿qué pasa si en el caso contrario? Es decir, si realmente siento que no sé qué quiero o debo hacer y nada es tan fuerte como para movilizarme. Ujú, Adriana, y ayer también en la transmisión de ayer, una persona nos hacía un comentario muy similar de, de y también lo hacía como en un tono preocupante de, bueno, ¿y qué pasa si no quiero hacer no nada? hacer nada. Y si estoy quieta hace días y no me he movido, porque ya no es tener solamente una pausa en el día, sino que al estar en esta situación, en esta dimensión desconocida de que estamos en cuarentena, una pausa la puedo llegar a extender, no una hora, un día, o dos, o tres, o de acuerdo también a las otras actividades que me puedan estar acompañando. ¿Qué podrías añadir aquí al comentario Pues de yo creo que eso, yo creo que es algo que está supremamente conectado con lo que decíamos con Flor de Lis, ¿no? Y es, eh, claro, nadie se está exigiendo estar quieto, ni nadie está sintiendo que tiene una exigencia enorme por quedarse en la cama todo el día y ver pelis o no hacer nada. Nadie se siente exigido hacia ese lugar. ¿Por qué? Pues porque es el lugar más inconsciente, es el lugar más rechazado, es el lugar menos frecuente, es el lugar además yin o femenino, sin hablar de género, sino de yin hacia adentro.
y porque estamos, o sea, vivimos en una sociedad que privilegia lo exterior, el afuera, la acción por sobre el adentro, la inacción, digamos, lo femenino, pero es astrológicamente entendiéndolo y no desde el género, ¿sí? Entonces, claro, fíjense que si estamos quietas y estamos en ese momento de invierno, o quietos, si hay hombres también, ¿no? Como es, si estamos en ese momento de invierno, nos estamos exigiendo estar en la primavera y en el verano, porque la primavera y el verano son la acción, ¿no? El florecimiento, salieron los rayos, ya tengo que dar, tengo que compartir, pero de repente nuestro momento y en nuestro ciclo no es ese. Y eso también se vale desde esta multirrealidad y de esta multidiversidad de la que hablábamos. Tal vez tu momento hoy es el útero, es el estar adentro, es el estar gestando, es el estar en ese parto, en ese umbral de vida-muerte, de estoy muriendo y todavía no he renacido. Ya, o sea, porque me tengo que exigir. Es como si nos pusiéramos en la panza de una mamá a gritarle a un niño, ya, nazca, nazca, rápido, 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 que es lo que hacemos además en esta sociedad cuando hacemos cesáreas y todo eso, ¿no? Como no respetamos el ritmo natural de nacimiento también y de muerte. Entonces, quizá yo tenga un ritmo de estar en esta cueva, entre mi cobija, en la oscuridad, sintiendo todo lo que se está yendo, esperando a que algo vuelva y encienda el motor y vuelva a movilizarme. Y quizás mi ritmo es mucho más lento, mucho más rápido que el de otro, pero ese momento también se vale, ¿no? Digamos, como que no hay por qué exigirnos salir de ese momento a menos que sintamos que es algo que nos está lastimando o que está lastimando a otras personas, ¿sí? Y ahí habría que decir, necesito compañía para ver cómo puedo pasar este momento sin lastimarme, sin lastimar a otros, ¿no? Cómo puedo empezar a encontrar un equilibrio para no lastimarme, para no generar daño, pero si no le genera daño a nadie, pues, ¿por qué tienes que salir de ese lugar, no? Estás pariéndote, ya. Y que rescatando también lo que hablábamos en un principio de la impermanencia y de cómo la muerte viene a recordarnos eso, ¿no? Como que nada es permanente, pues definitivamente también los estados de quietud se terminarán. No, se terminará. Eventualmente agarraremos otra vez ritmo, eventualmente pues terminará la cuarentena como tal, aunque tal vez sigamos en todo este tema de evitar el contacto, pero pues todo igual se está moviendo a paso lento, pero se está moviendo y eventualmente pues pasará también esta estación dentro de nosotros. En ese sentido, sí creo que puede traer como muchísima tranquilidad para quienes estamos en casa, flexibilizar un montón en cuanto a que no se hacen, no se hizo el oficio, no se hizo el almuerzo, no se hizo la limpieza, no se hizo la tarea, no se hizo, como que, pues sí, no se hizo y ver también qué pasa y a lo mejor no es el fin del mundo, a lo mejor no muere un proceso solamente porque no lo sostenga un día, el proceso puede seguir su curso y me puede también sorprender. Yo quería decir algo con respecto a lo que dijo Diana y es, Pau, como que dentro de estos procesos que estamos viviendo, tanto dentro de los procesos de muerte como de los procesos de vida, tanto como en los procesos de inacción y de necesitar la no acción y parar, como los procesos de accionar y movernos, en ambos, o sea, en ambos sentidos o en ambos casos, hay una herramienta que necesitamos aprender a usar, que es darle voz a eso que estamos atravesando. Es bien importante, ¿no? Porque de repente el otro que vive conmigo, porque me tocó o porque aquí estoy y me toca con estas personas atravesar este tiempo, no saben que yo estoy pasando por un momento de querer estar quieto, de querer estar quieta, de querer estar en el adentro y no completamente en la acción. Entonces es también importante aprender a nombrarlo, porque además eso también se une con todo lo que hablábamos antes de sin miedo al miedo, de tener el poder, de saber que me tengo. Pero claro, yo no saco nada con tenerme si yo no sé decir, señor doctor, yo me voy a mi casa a morirme allá, ¿sí? O señor doctor,
me llevo mi celular porque quiero mi videollamada. Es decir, como que es una cosa para la que nos han entrenado a todos nosotros desde que somos muy chiquitos, que es obedecer ciegamente la autoridad, ¿sí? La autoridad de esos ojos que me miran dentro de mi casa, que son los de mi mamá, o que son los de mi esposo, o que son los de mi hijo, que realmente no es mi hijo, sino es la maestra de mi hijo, ¿sí? Es decir, esos ojos que en realidad no representan esa mirada de quien me mira en realidad, sino que tiene una representación ahí, que son la autoridad diciéndome obedezca, haga lo que yo le digo, ¿sí? Y uno como niño asustado, sí, sí voy a obedecer, ay, no, no quiero, pero sí debo, ¿sí? Entonces es también eso de aprender a pararnos en me tengo y desde mi me tengo decir, no quiero, Ujú. hoy no quiero, hoy no puedo, hoy no tengo energía, hoy no tengo ganas, hoy tengo todas las ganas del mundo, ¿no? Como a sacar la voz y Ujú. poner, levantar la mano, que es una de las características que yo le he puesto a las olas que ahogan, ¿no? Cuando la ola te ahoga, si no levantas la mano, te ahogas. Y Ujú. si no dices, aquí yo me estoy ahogando con la ola te ahoga. Y bueno, y esto también es bidireccional porque estamos dentro de la cultura de que entre más produzcas y más hagas es mucho mejor y y eres mejor persona. Y esto es bidireccional, así como yo puedo descubrir el darle voz a esos momentos donde tengo necesidad de estar quieta o no quiero hacer, también aprender a ser compasivos con la quietud de las demás personas, que Ujú. eso también es un desafío. Respetar que la otra persona no se quiere mover, no quiere hacer, no hizo, sobre todo dentro de las dinámicas de un hogar, Acuerdos. dentro de los acuerdos de un hogar. Entonces, así como querría para mí que me respetaran mi momento de recogimiento, de quietud, pues también hacer el ejercicio de conciencia para poder respetar lo de los demás. Bueno, Lolis. Entonces, una idea para cerrar, algo que quisieras entregar de pronto a las personas que están conectadas y que englobaría lo fundamental y lo esencial en todo esto. Eh, Sin miedo a la muerte, ¿no? También es como lo que yo siento que condensa todas estas reflexiones que hemos tenido juntos y juntas durante el encuentro. Eh, sin miedo, sin miedo a la muerte, ¿no? Como que el miedo siempre nos quita la posibilidad y el poder. Cuando entregamos nuestro poder, normalmente lo entregamos por miedo. Y no es un rechazo al miedo porque yo soy pro, amemos al miedo, abracémoslos, es decir, cuando yo digo sin miedo al miedo no es porque quiera que se paren y digan ya no tengo más miedo, ¿no? Y ya me deshice de él y entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Sino es con amor al miedo, ¿no? Ujú. No solo es sin miedo al miedo, sino con amor al miedo, abrazando nuestra miedosa interna, moviéndonos también digamos, con amor dentro de todos los miedos que estamos teniendo, porque de verdad yo creo que todos estamos experimentando un miedo por día, así sea el miedo del perro de mi vecino que se me trepó y ahora me toque limpiar o lo que sea, ¿no? Como hay cada uno en su propio universo está atravesando los miedos que le corresponden según su realidad. Así que es con amor al miedo, sin miedo al miedo, con amor al miedo. Y incluso frente a la muerte física, ¿no? Yo creo Ujú. que hay un mensaje, para mí ha sido muy difícil organizar o sea, cuando yo lo planteé completamente desde la muerte física y el miedo que nos da la muerte física, porque creo que es algo que o sea, que es tan desconocido y que produce tanto terror y contrae tanto que es bien difícil abordarlo, ¿no? Ujú. Entonces, también, digamos, una parte de este mensaje es como también podemos tener poder, el poder individual y el poder colectivo frente a la muerte física. Ujú. Gracias. ¿Y dónde te encuentran en redes? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te ubican? Pues yo tengo una página que es www.revoluciondelaconcienciasc.com
Bueno, esa es mi página en general y en las redes no las uso mucho. Ahora las estoy empezando a usar porque fue mi renacida, fue mi renacida en esta Ajá. época que dijo, hay que usar las redes sociales de nuevo. Y es Lola Rodríguez. Y, ay, no sé cómo es mi Instagram, Pau. Creo que también Lola Rodríguez. Ok, bueno, o que te pregunten para el Facebook cómo es el Instagram. Sí, sí, sí. En mi WhatsApp también. Normalmente tengo el WhatsApp abierto. Vale, perfecto. Y bueno, por mi parte, agradecerles. Me encanta tener ese tipo de diálogos. Permitamos durante esta época muy especial, muy atípica, las muertes que sean necesarias, muertes simbólicas que sean necesarias dentro de nosotros. Descubramos también lo que esas pérdidas pueden llegar a no solamente a quitarnos, sino también a traernos y a dejarnos. La muerte no solamente es sustracción, sino también puede estar eh, dando algo que de ninguna otra manera hubiéramos podido obtener. Entonces, mil gracias De por estar acuerdo. acá. Tenemos el próximo martes, tenemos transmisión en vivo sobre comunicación con los hijos, por si les interesa o si conocen a alguien. Y bueno, estamos en contacto. Un abrazo para todos. Mil gracias, Lolis. Pau, gracias. Gracias por abrirme este espacio, por dejarme acompañarte aquí en ese hermoso proyecto que tienes. Mil gracias de verdad y mil gracias a los que nos han acompañado hoy. Dale, dale. Un beso y un abrazo. Bueno. Gracias por acompañarme a nacer a este espacio. Fuiste mi partera. Tuviste que morir un miedo para nacer Sí, fuiste mi a partera esta aquí en este posibilidad. lugar. Sí, sí, sí. Gracias, Pau. Un besito y un abrazo. Con todo el amor. Que estés bien. Hasta luego.